duele y al mismo tiempo la madre quiere ser todo lo que dijo en ella, ¿no? La yegua, la mariposa, la flor, y al final Canción para Dormir es el sueño que también desea la madre, ¿no? Con el hijo. Bueno, y creo, para mí el colibrí creo que es sumamente simbólico y en esta pintura y después de lo que acabas de decir, porque el colibrí entre nuestras culturas prehispánicas, como muchos de ustedes deben saber, es ese ser que anuncia cuando alguien pierde a un ser querido y ve un colibrí, entonces el colibrí le viene a decir que es el ser querido, el alma del ser querido que le viene a anunciar que está bien, que está con él y que está bien. Entonces se me hace muy simbólico y muy bello. Claro que sí, y también símbolo del amor, ¿no? El colibrí también aparece acá y que tiene que ver con el amor, no me cuenta el amor. Aquí tenemos otra que se llama Tlaloc Yapanchané. En esta búsqueda de esta identidad, yo también he descubierto cosas que no sabía de mi propia región y que estoy a 30 minutos de otros pueblos que siguen festejando y que siguen haciendo los rituales. Uno de ellos es la petición de agua. Aquí en este aparece la joven gobernante de Navaja, que como ya mencionó la maestra, es un elemento simbólico y un emblema dentro de mi obra como persona. Vean, la joven de Navaja está ahorita en México causando revuelo porque va a sustituir a Colón y que viene a reafirmar toda esta idea de la decolonialidad, ¿no? en México, en nuestro país, y retomar nuestros orígenes. Y pues ahora vengo yo atrás de la joven gobernante, ¿no? Presentándome en este museo que nunca pensé que pudiera estar aquí. Pero bueno, aquí está. Junto con esto de la petición de agua y estos dioses que ahora piden el agua, y antes eran los que nos proporcionaban el agua, ellos ahora la piden ante la crisis mundial, ¿no? Pero principalmente en la Huasteca, porque se dañaron muchos mantos acuíferos y pozos como el mío se secaron, otros se contaminaron gracias a la actividad petrolera, que si bien es parte fundamental de la economía de México, hay situaciones que en esta actividad que, bueno, afectan de manera ecológica gravemente nuestro entorno, también causando la pérdida de especies. Dentro de mi obra también existe la búsqueda antropológica, como ya les decía, y esta obra, pues también igual nos recuerda al maíz. Los árboles rojos tienen un carácter simbólico y sagrado, que tienen que ver con la muerte, pero también tienen que ver con la vida, según otras ideologías, ¿no? Como la maya, o otras cosmovisiones como la maya, reencarnamos en forma de árbol. Pero allá, la primera cruz, cuando uno muere, se coloca de un árbol que se llama pulsera o árbol mulato, y entonces como no se corta, crece. Antes no se usaban las tumbas de cemento ni nada de esto, y entonces se perdían esas tumbas, pero sabías que estaba ahí tu familiar por el árbol, ¿no? Entonces esto nos demuestra también, o hago con esto, una demostración de la preocupación por conservar la raíz, ¿no? Esta exposición está compuesta de tres series, las puedo llamar así. La primera, Memorias de un pájaro azul, haciendo alusión a mi primera exposición, una pequeñita que tuve en mi municipio y que llamé Un pájaro azul. Y Memorias de un pájaro azul surge durante la pandemia. Casi toda esta obra es durante tiempos de pandemia. Pero esta surge cuando se altera el tiempo, se altera el sueño y todos nuestras rutinas se alteraron, ¿no? Pero entonces vengo a trabajar con ello y empiezo a redescubrirme, ¿no? También. Y tenemos aquí, se llama Toloache, esta fórmula mágica que conocemos míticamente, ¿no? Para crear el amor de mentiritas o de a fuerza. Esta que se llama Melodía excitante, que es como el enamoramiento, ¿no? Con las palabras hacemos un canto para dominar primero los sentidos y luego, bueno, pues tener finalmente el amor. Aparece el colibrí aquí diminuto y la rosa también como símbolos del amor. No me había dado cuenta que aparece mucho. Esta es una ocurrencia realmente, son peces cantando. Hace tiempo tuve una maestra de canto, creyó en mí, yo canto horrible, pero ella decía que no. Pero son tres peces cantores y se llama ensamble vocal ictiológico, haciendo alusión a la ciencia que estudia los peces, pero es propiamente una fantasía. Esta, sin embargo, se llama Lotlamanalistli, que es un ritual que hacía mi abuelo en honor a Chicomezochitl,
cuando se hacía la cosecha del maíz. Entonces, esta es muy importante para mí porque reafirma nuevamente lo que les decía, esta veneración por el maíz que simboliza nuestro origen. Y bueno, el hombre y la mujer siempre están presentes en este ritual, pero también el maíz lo tomo como un símbolo porque representa la dualidad. El maíz, hay un tiempo en el que es femenino y otro tiempo en el que es masculino. Entonces, nosotros lo somos. Y también tiene que ver el maíz como un símbolo que estoy utilizando para establecer la temática de la identidad sexual o la diversidad sexual dentro de mi obra. Eso también es muy importante y que son temas que, aunque la maestra y otras personas también circunscriben mi obra dentro de lo que es el surrealismo, sabemos que el surrealismo pues, tuvo su etapa, bebe mi obra o yo mismo de otros artistas que pertenecen al surrealismo, pero también de otros artistas que vuelven a mi obra desde algún modo contemporáneo, ¿no? Entonces, me considero un artista contemporáneo con influencias del surrealismo. Entonces, la creación de cempasúchil, chaca, ya les decía la historia de la chaca. Tenemos aquí alba, que es cuando se nos alteró el sueño a todos, ¿no? Cuando tuvimos que escondernos por lo de la pandemia, o resguardarnos más bien, y entonces tiene que ver con ello. Malinal aquí está, se llama realmente el arte de la adivinación. Mi familia es heredera de una larga tradición de chamanes y de curanderas. Conservo una prima y conservo una tía que se dedican todavía a esto. Pero el arte de la adivinación es 3 métodos, ¿no? Para saber nuestra suerte, saber nuestro estado de salud. Y esto es a través del maíz, a través del huevo y a través de las cartas, que esto es un poco más reciente, ¿no? Acá. Pero aquí aparecen las plantas, la sábila como una planta protectora, la hierba del negro que usamos para las limpias, y que si estás mal, esta hierba se pone negra, ¿no? Según tu energía, y el artemis o artemisia, que es una planta también protectora y que la encontramos en los campos de mi región. No sé dónde más se encuentre, pero yo la encuentro ahí, es parte de mi entorno y por eso la coloco aquí. Esta obra que se llama Infusión tiene una pequeña recetita que usaba mi papá cuando le dolía el estómago. Realmente estamos hablando de una planta que se llama, le llaman coyolillo, fíjense, en otra zona donde estoy, ahora estoy en Catemaco, trabajando, pero le llaman coyolillo. La semana pasada se cortó una compañera y vinieron las niñas y cortaron de nuestro jardín unas hojas. Y me dice la maestra, las niñas me quieren poner una hoja. Y me sorprendió mucho cómo las niñas vinieron, cortaron la hoja y se la exprimieron, la molieron con los dedos y le curaron la herida a la maestra, ¿no? Y es la misma planta que yo conozco como 3 hojitas. Otros le dicen chacloco y que tiene propiedades curativas, que es parecida a otra que se llama mohuite, tanto en color como en forma. Y ambas son curativas. La raíz también, la raíz de hierbabuena o la planta de hierbabuena también, y la ruda. Estas siempre estuvieron en mi casa como parte del botiquín vivo para curarlas. Quiero que nos platiques lo del vaso. Por favor, porque hace ratito también se te andaba olvidando y creo que es muy importante ese símbolo. Claro que sí. El vaso es un símbolo bien importante porque, no sé, en la cultura de la Huasteca o en la gente de la Huasteca, este vaso lo usamos en los rituales para hacer los alumbrados, ¿no? Ahí es donde se revienta el huevo y después de la limpia y todo lo demás, y la persona te dice cómo es tu estado, eso me faltó comentarlo, pero también es el vaso de las veladoras. Y este vaso de veladoras está en mi casa y está en muchas casas y es parte de la cultura. Vas y te ofrecen un vaso con agua, pero es este vaso. Te ofrecen café y te llenan el vaso hasta el tope, pero es en este vaso. Entonces, pues es parte, es un símbolo de la cultura de la Huasteca, o más bien de mi región. Y en el norte del estado de Veracruz he visitado otros lugares, no solamente ahí donde vivo en mi municipio, pero también está presente ese vaso y en muchas casas. Y hay una comediante mexicana que hizo un programa y que tenía que ver con un nombre común y unos ángeles, y también usa el vaso de veladora y el vaso de mole. Por ahí lo han de conocer, este personaje. Y entonces no solamente es en la Huasteca, sino es en
como parte de la cultura mexicana, ¿no? Este vaso. Algunos de ustedes, a ver, levanten la mano a alguien que se haya topado con este vaso en alguna cocina. Muchos tenemos esta historia. Todo. Aquí tenemos Coyot, que vemos la transformación del nahual, ¿no? Una mujer nahual que está frente a su altar y como esta mesa también cobra vida, ¿no? Esta surgió de una idea que tenía acerca de. Me preguntaba acerca del nahual como siguiente tema para trabajar. Antes trabajé Malinali, todo lo que tiene que ver con plantas y flores fue Malinali, que quiere decir hierba, ¿no? Pero después, como otro tema pictórico, bueno, más bien como otro tema dentro de mi pintura, fue el nahual. Y yo consideraba que el nahual debía tener un lado bueno. En mi pueblo, que todavía tiene herencia náhuatl, existe la creencia de que el nahual es malo, pero yo decía que debía de haber un lado bueno del nahual, y buscando encuentro que el nahual pues no, es un ser de poder, que sí en algunos lados tiene connotaciones malas o malignas, también tiene connotaciones muy buenas, ¿no? Es un ser de poder, es un ser mágico, es un ser sabio sobre todo, y bueno, esa es la idea del nahual. Aparece la joven gobernante de Majaca al fondo y empieza a utilizar unos cerros que van a encontrar en algunas obras de aquí, porque son parte del relieve del paisaje donde yo habito, ¿no? Entonces también aparecen en la obra y van a ser constantes, porque en esta búsqueda personal como artista o como pintor, también está esta reafirmación de mi identidad. Y reafirmar la identidad pues nos permite a nosotros apropiarnos de los elementos de la naturaleza, de la geografía, de la fauna, la flora, y no solamente eso, sino también llevarlo a lo cultural. No solamente somos culturas, también somos naturaleza, ¿no? Como hombres somos seres naturales, necesariamente seres sociales, por lo tanto pues hacemos cultura. Este es un diálogo de nahuales. Aquí también esta obra está dedicada con mucho afecto para el director del Museo de Arte Indígena Contemporáneo en Cuernavaca, Morelos, que establecimos un diálogo y terminamos conversando y coincidiendo en una historia familiar común en el sentido de la magia y de la tradición de la chamanería, no brujería, sino chamanería, y la curandería lo llamo yo, porque son gente que cura. En lugar de hacer cosas malas, habemos gente que hacemos por sanar, ¿no? Bueno, yo quisiera también hacer énfasis en la técnica impecable que usa Luis Rafael. O sea, aquí estamos viendo esta perspectiva que es perfecta y que también es digna de, merecedora de comentario, porque no cualquiera puede hacer perspectivas tan bien logradas. Entonces yo creo, y por ejemplo, la profundidad de estos animales que están allá afuera, pareciera como si estuviera este salón con unos vidrios, ¿no? Como dentro de un espacio con esas paredes de vidrio, y eso se presenta en toda su obra. O sea, hay una perspectiva muy bien lograda, están los fondos muy bien dados, y bueno, pues felicidades, me encanta. Muchas gracias. Esta observación que hace la maestra también es importante dentro de la obra, porque lo que yo quise dar a entender al principio es que la Huasteca es mi casa, ¿no? Entonces todo ese es el paisaje de la Huasteca, los árboles, la fauna, las palmas, que ahí hay unos coyotes, y que mi papá me contaba que estos coyotes se comen los coquitos de estas palmas, y estas palmas las usaban mis abuelos para techar sus casas. Entonces, todo tiene un significado importante aquí dentro de la obra, nada está puesto al azar. Entonces, estos coyotes, y la silla también es un coyote, porque hay un trono que no recuerdo ahorita dónde está, pero es un trono de un gobernante, no sé si era la cultura azteca o teotihuacana, pero tienen este trono que es un coyote, pero es como de los primeros, porque sus formas son todavía muy ambiguas, pero sí, es un coyote. No lo recuerdo ahorita, pero viene de ahí. Y viene el naranjo. Hay una situación con el naranjo. El naranjo se ha vuelto un monocultivo en mi región,
Y como monocultivo, sabemos que los monocultivos dañan de alguna manera los ciclos ecológicos, ¿no? Entonces también se han ido muchas especies. Claro que han llegado otras, pero estas mismas han hecho que otras desaparezcan, tanto de flora como de fauna. Entonces tú vas a la Huasteca, a mi región, a mi municipio, y te encuentras los naranjos por donde quieras. Entonces, para donde mires es naranjo. Cuando yo hago este contraste en Catemaco, con los Tuxtlas, y veo toda la selva virgen que hay por allá, y luego lo comparo con mi región, pues digo, bueno, hay algo que está mal, ¿no? Porque toda la fauna y flora se ha dañado, pero que también tiene una justificación. Y entonces entra un conflicto como persona y como artista para poder entender esto, ¿no? Cómo el naranjo es la base económica de la naranja del municipio, pero cómo al mismo tiempo te daña, ¿no? Y cómo el naranjo al final de cuentas reúne familias también, pero por otro lado, pues afecta en otros sentidos y separa, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, estamos relacionados de forma muy curiosa todo el tiempo, seres humanos con las plantas, en la forma en que las manipulamos, pero también en la forma en que nos curamos con ellas, ¿no? No digas nada, pues es prácticamente no digas nada. Es por la boca muere el pez. Tiene que ver con nuestros traumas, tiene que ver con nuestros miedos, que si no los mencionamos, pues no nos hacen daño, ¿no? Nadie nos puede dañar. Recuerden que hay cosas como aquellas que decíamos de las llaves, que nosotros guardamos y que pocas veces las dejamos salir. Entonces, a veces es necesario soltarlas un poquito, sacar a pasear nuestros miedos, sacar a pasear nuestros traumas, y bueno, de eso trata No digas nada, ¿no? Todas estas visitas tienen que ver con ello. La joven de Magar, esta fue la primera pintura que hice de ella. Aquí aparece ya el primer nahual, porque me gusta que cuando ya termino una serie, la última pieza lleve un elemento que conecte con la otra. Entonces, esta la metí dentro de, bueno, es intermedia entre Marinal y Nahual, pero ya mencioné al Nahual aquí. Si lo distinguen, aquí es un perro que casi no, o sea, un perro con partes humanas. Hay un río que empieza en los cerros, la flor de cempasúchil, la palma, el maíz, el naranjo y su flor, ¿no? Que son parte de todo lo que reuní para trabajar, pero viene lo nuevo, que es el náhuatl. Venus hace referencia a una mujer que rompe la piedra, ¿no? Y es la etapa precisa que se está viviendo en todo el mundo con cuestiones del feminismo, ¿no? Y la reivindicación de la mujer para lograr nuevamente ese papel que tuvo desde el inicio de la historia, de la prehistoria, ¿no? Porque nosotros sabemos que las mujeres fueron las que sentaron las bases principalmente de la agricultura y de la domesticación de plantas y de animales, ¿no? Eso lo dicen los historiadores. Y bueno, pues tenía que ver con ello, ¿no? Esta fue hecha para marzo del año pasado. Entonces, y qué bueno que está aquí, en el lugar donde tenía que estar hace un buen tiempo. Hierbabuena. Este es un cuadro que hace un poquito alusión al carácter mentolado de la planta, ¿no? Que es parecida a la menta. Y se usa en tónicos, en aceites, en extractos para medicinales, pero también pongo aquí una vaca y una tina en la cabeza, porque verán que yo viví en una casa que era de cañas, no, lo llamamos otate, es pariente del bambú. Se da mucho en la Huasteca y las primeras casas fueron construidas así. Los primeros tiempos de cada población fueron estas casas así. Parecido al carrizo, pero es más como el tarro. No sé, aquí no sé cómo lo llamarán. Habrá que buscarle el nombre científico para que todos nos podamos entender con él. Pero entonces íbamos por las mañanas a los potreros a recoger estiércol de vaca con nuestras mamás. Lo traíamos en cubetas, lo almacenábamos en tinas de metal, ¿sí las conocen? Grandotas, que luego las llaman chicharroneras, ¿no? Entonces, como ya estaban picadas, se ponía ahí. Después venían los papás, cortaban el pasto, lo picaban, se mezclaba con tierra, se mezclaba con pasto y se generaba una especie de adobe que permitía repellar las paredes que eran de caña, que quedaban abiertas y se sellaban. Y entonces te quedaba una pared limpia. Posteriormente se encalaba y bueno, se blanqueaba
más bien, y ya tenías una casa pues, más decente para vivir, de ahí vengo yo. Entonces, estas tinas, cuando se empezó a darles aquel uso, porque cambiaron las casas, cambió la forma de construir, por el cemento y por el ladrillo y todo lo demás, bueno, estas tinas sirvieron para macetas, y aquí tenían las mamás una especie de terrarios con hierbabuena, hay un cebollín que allá se llama shonaca, y sirve para los caldos y todo. Entonces se sembraba ahí, y la ruda y todo, y convivía ahí, tenía la señora ahí su jardín botánico en tinas, ¿no? Y otras especies, ¿no? de plantas para la cocina. Hace referencia a ello, la vaca por eso está ahí, por eso está la tina y por eso está la plantita de la hierbabuena en ese asunto. Esta obra, que es Xolotl y el inframundo, nos habla de aquella cosmovisión en la que el mundo, el inframundo más bien, está dividido en niveles. Ya la conocen, ¿verdad? Levanten la mano los que ya conocen y lo extendieron un poquito. Pero bueno, y Xolotl, pues es el perro que se guía, ¿no? Pero al mismo tiempo es una representación del dios Xolotl, ¿no? Que es el dios de la dualidad, el dios del extraño, el dios de lo fenómeno, lo que es un fenómeno, ¿no? Lo feo, lo horroroso. Entonces, aquí Xolotl es macho y hembra al mismo tiempo, ¿no? Tiene senos femeninos. Juego con esto, porque también se acuerdan que les dije de la identidad sexual y de todo esto, ¿no? Entonces, yo considero que Xolotl sería como un dios que estuviera relacionado con esta dualidad, ¿no? Que nosotros ahora encontramos en el mundo. Siempre hemos sido duales, pero bueno, yo lo quise retratar aquí. Y ya tendrán la oportunidad de revisar esa historia, pero está ahí. Después, en vacaciones, en el año pasado, en junio, llegué a mi casa, a la casa de ustedes, sin materiales, no tenía pinceles, no tenía nada con qué hacer, pero a nosotros siempre nos mata como que el ansia de estar creando. Entonces agarré los materiales que tenía, empecé a buscar pigmentos en el jardín, ¿no? Y encontré el mohuite, que es una planta que es medicinal y que se rica en hierro, que si tú la refriegas o la estrujas en agua, el agua se oxida, se vuelve primero rojita, luego gris y al final marrón, y al final huele a podrido horriblemente al otro día, ¿no? Pero me sirvió para generar estas marcas con impresiones de hojas que tenía yo ahí en el jardín, ¿no? Usé varias técnicas. La silueta de la la silueta de la mujer de Majac, porque principalmente estaba pensando en ella, ¿no? En la mujer, y cómo asociamos las plantas medicinales principalmente con mujeres, porque son las mujeres las que en tiempos de pandemia fueron las que se compartían las recetas para ir a curar a sus familias, que si el té de hoja santa con no sé qué, que si no sé cuánto para curar a los niños. Entonces vino de ahí esta idea. También vino la idea del maíz, de nuestro origen, como estas mujeres también son protagonistas de esta leyenda del maíz. La abuela que mata al niño y la mujer que fue madre del niño, ¿no? Se cuenta que una muchacha fue a un pozo, vio un grano dorado que brillaba en el fondo del pozo, se metió al agua, pero no sé, por alguna razón lo tomó con la boca y se lo tragó. Entonces queda embarazada, bueno, la semillita, ¿no? Pero es la idea. Entonces se va, la madre de la mujer no quiere al niño y cuando nace lo mata, lo entierra en el patio y de ahí brota una plantita. Entonces cuando esta plantita brota, la abuela pues recuerda que es el niño, ¿no? Y lo corta. Y entonces la planta no se cansa de crecer otra vez y la cortan y sigue creciendo. La abuela agarra la sepultura y la lleva los restos a un cerro, y allá como nadie lo cortaba, pues empezó a tener su ciclo, ¿no? De vida el maíz, y se proliferó y entonces se volvió el alimento de todos los pueblos. Y aparte para los mayas nosotros somos, la fórmula perfecta para crear al hombre fue la masa de maíz, ¿no? Entonces también de ahí viene todo eso. Las resinas de cedro. El cedro también es importante para mí porque me vincula con historias de vida, ¿no? De mi niñez, los cedros, el olor del cedro, el abuelo plantando cedros también, porque más adelante los iba a ocupar.
Y bueno, aquí tenemos esos elementos: el ahumado, el tizne o el hollín de las cocinas, la cocina de mi mamá, ahí está presente. Aquí hay tres obras que son prácticamente aquella una ocurrencia, pero tiene que ver con el deseo de encontrar la verdad, de encontrar de saber nuestro futuro, ¿no? O de adivinar. Se llama chamana. Acá tenemos una especie de cuarto de curar, digámoslo así, de hacer magia, y es el árbol pariendo. Este árbol es como el árbol de la vida, ¿no? Todos tenemos, bueno, las distintas culturas tienen su árbol de la vida y con sus ciertos elementos, y entonces retomé esa idea, ¿no? Del árbol de la vida como un árbol pariendo. Bueno, es una idea. Aquí está una obra que... Esa obra vuelve a regresar aquí. Es su segunda exposición aquí. Ok, estuvo aquí. Sí. Ya estuvo en este museo, Sí. para lo de No lo pude de venir. Nora Carrington, que se hizo hace El un año año, pasado. ¿no? Un año, hace un año. Y miren, aquí está otra vez. Bueno, ya casi voy a acabar, y no sé si haya la oportunidad de que alguien quiera decir algo, porque yo hablo demasiado y me gustaría también escucharlos. Esta es una obra que parece muy simple, porque tiene poquitos elementos, pero se llama Simply Witching. Es un juego que hice de palabras, porque el náhuatl, estaba leyendo, según mis lecturas, es una lengua que permite jugar y hacer como metáforas, es muy metafórico. Entonces es una lengua que permite jugar con otras palabras y formar otras para darles un significado. Entonces unir varias palabras, o dos al menos, para formar otro significado. Aquí están los naranjos, que aparecen en primer plano, con una técnica que conocemos como grattage, que es cuando vamos rascando la pintura. Alguien me criticó una vez que esto lo usaba Remedios Varo, que lo usaba no sé quién, que porque yo lo usaba. Pues no, señores, porque no nada más Remedios Varo lo usó también antes de la prehistoria, para crear en las piedras. Y un artista que recién descubrí, bueno, vi la obra, ya lo conocía, pero vi su obra, que fue Camille Corot, el pintor del viento. No sé si lo ubican, era paisajista. Entonces descubro que Camille Corot saca unas ramas ahí, con el rabito del pincel, con el cabito del pincel, dentro de su pintura. Entonces, pues bueno, es una técnica que después se retomó, pero que es una técnica más vieja que la propia historia, ¿no? Y aquí hago una referencia a cómo este personaje, que es el maíz, un maíz mazorca pez, va volando por el cielo y de repente deja caer una semilla. Es algo que yo me inventé, pero que justifica un poco mi región, ¿no? Y la necesidad que tiene mi región de volver a los cultivos originales, como el monocultivo del naranjo, prácticamente ya dejó desierto todo. Y entre todo este cambio y todos estos fenómenos, aparece la joven de Amajac y aparece también el Señor de la Muerte, que es otra de las esculturas que a lo mejor ustedes no conozcan, pero que se encontró en las riberas del río Vinasco, en mi municipio. Y esta la conocí el año pasado precisamente porque andaba con los del municipio viendo a la joven de Amajac, y entonces fuimos a ver esta pieza, que es como una especie de Xipetotec, que es el descarnado, ¿sí, verdad? Sí, ¿sí? Xipetotec es el dios del descarnado. Entonces decía la antropóloga María Eugenia que no es, no más bien de alguien que estaba disfrazado de un descarnado, y no era el dios porque no tenía los nudos acá de la piel, ¿no? Que se la ponía como un traje y se amarraba por acá atrás, entonces no tiene los nudos, pero era como un centinela o un vigilante de piedra en el que se ponía un banderín o un estandarte, ¿no? Tiene la mano así y en la otra mano movimiento, como si fueras a poner ahí el estandarte, ¿no? Porque Xipetotec tiene el escudo y las plumas y el escudo con el ojo, es otra cosa. Ajá, y no lo tiene, entonces por eso dicen que no es, pero que es como una representación de un guerrero que tiene un disfraz parecido al de Xipetotec. Ya lo han llamado el dios de la muerte y ya sabrán, está lleno de veladoras, y lleno de cosas y de ofrendas, porque alguien lo asocia con la muerte, ¿no? Pero bueno, es una pieza prehispánica. Xontecoma es un vocablo que hace referencia al cráneo, y esta la estuve creando en días de noviembre, cuando nosotros empezamos
todo el festejo. De hecho, en la Huasteca desde octubre se empiezan los preparativos para festejar el Día de los Muertos, ¿no? De los Muertos, y que culmina 8 días después con otra serie de actividades que se llama ochavario, ¿no? Porque son 8 días después, como si fuera un funeral, hagan de cuenta. El día principal y los 8 días o 9 días. Y están todos estos elementos que yo encuentro en la Huasteca que son parte de la cultura mexicana. Entonces, este cráneo lo retomé de pudiera llamarse Zompantli, que está en el castillo de Chapultepec, que en una de las visitas que tuve aquí, vine y tomé la fotografía. Entonces viene de ahí este cráneo, de ahí lo retomo, y vienen los perros con la cara de la joven gobernante de Amaja, que también será un símbolo presente en la obra. Esta, Ohuicayo, que quiere decir peligro, está aquí en una banda amarilla como en las cintas de peligro, ¿no? De advertencia, o de estas que conocemos ya, que rodean las escenas luego del crimen. Entonces, hubo un alumno que yo tuve de pintura, tenía 20 años, y fue asesinado cerca de mi casa. No estuve yo en esos días por ahí, porque trabajo en otro lado, pero me dolió mucho porque era uno de los alumnos más sobresalientes en la pintura y con mucha habilidad, que quiso ser militar, pero por alguna razón que no estaba en servicio, bueno, fue asesinado, y pues sigue sin esclarecerse, ¿no? El motivo ni los culpables. Entonces es algo que duele, y que yo veía la violencia como algo por allá, por acá, pero no la veía ahí enfrente, ¿no? Entonces cuando la ves ahí, pues vemos como la violencia en nuestro país, en el estado, principalmente de donde soy y en el municipio, se ha incrementado. Entonces este es un homenaje para Bernardo Sánchez, lo nombro aquí porque creo que lo merece, como cualquiera de nosotros que pudiera haber sido afectado por la violencia, ¿no? Y creo que más de alguno tenemos un conocido o alguien que se ha ido por cuestiones de la violencia y que a lo mejor no tenía ni que verlo. Entonces esta obra va para eso. Otro homenaje que hago aquí es a mi maestra de pintura, Marisa Jiménez, quien perdió a su mamá por cuestiones de cáncer. También dentro de lo humano, dentro sí, el carácter humano y biológico que somos, al final de cuentas, este mal también ha crecido mucho en los últimos tiempos. Entonces mucha gente se ha ido por estas situaciones, ¿no? Y la última pieza que creó esta señora, bajo la dirección de su hija Marisa, fue esa gallina de barro. Es una gallina de barro que fue después patinada con una especie de bronce, ¿no? Y la retomo aquí para hacer ese homenaje, y para hacer un homenaje también a las mujeres como transmisoras del conocimiento y de la sabiduría, y cómo estas relaciones entre mujeres fortalecen también la permanencia de todos en el mundo, ¿no? Porque nos remitimos a nuestra madre, que nos crió y que nos dio los primeros, bien o mal, nos dieron los primeros, ¿cómo se dice? La vida es una, y la otra, pues los primeros pasos de tu vida, ¿no? De cómo enfrentarte al mundo, te los dio ella. Entonces es un homenaje a Marisa, es un homenaje a todas las mujeres. Y algo muy importante para finalizar es que quiero mencionar aquí que tuve un asesor, Humberto Ramírez, quien me ha estado apoyando, me dio un curso, un taller que gracias a don Víctor lo pude tomar para seguir con esta formación. Y este pintor y maestro pues ha sido muy generoso al darme muchas herramientas, que no solo en técnica no, pero sí en cuestión de teoría. Entonces en cuestión de teoría y de cómo ir estableciendo un método compositivo y un método más formal dentro de la producción del arte, precisamente en la cuestión contemporánea, para una persona como yo que a lo mejor no sería bueno decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que me he ido formando por mis propios medios, ¿no? Y que no he tenido una formación prácticamente universitaria como tal dentro de las artes, pero que sin embargo para mí ha sido una necesidad, y que agradezco mucho que ustedes estén aquí para poder verla, porque el arte sin espectador pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y aparte el arte
arte nos recuerda nuevamente que somos humanos y que estamos vinculados con la naturaleza de muy distintas maneras. Naturaleza, universo. Fin. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado. Muchísimas gracias a Rafael Otzin. Exactamente, ya ven que no me quedé corta, o digo más bien que me quedé corta cuando les dije lo que íbamos a ver. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Inviten a quien quieran a este museo. Es un museo, este museo es un museo vivo. Tenemos eventos prácticamente todos los días, ya sean presenciales o virtuales. Y bueno, pues y si no pueden, pues bueno, nos siguen por nuestras redes sociales, que son la página es www.museodelamujer.org.mx, o por Twitter es @museodelamujer, por Facebook es @museodelamujer-méxico, por Instagram @museodelamujer-cdmx, y por YouTube es Museo de la Mujer. Entonces, bienvenidos, sigan disfrutando, chequen el cuadro que más les haya llamado la atención, vuélvanlo a ver, de veras disfrútenlo. Estamos en un momento muy bonito, en una exposición excelente que vale la pena recorrer. Y muchísimas gracias, mi querido Luis. Rafael. No, gracias a todos y bueno. Y si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, pues tenemos esta oportunidad maravillosa que podría respondernos el propio artista. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo. Y si no, pues bueno, pues ya damos por terminado el día de hoy esta visita. Hasta aquí con el maestro, pero bueno, vamos a recorrer a todos. No digo bien. Perdón, principalmente felicitarte. Yo vengo de Colombia, nunca pensé que me iba a atravesar en una exposición, pero te felicito. Quiero recalcar algo, y es el tema del maíz. Nosotros, América, yo soy América del Sur, ustedes América del Centro, tenemos algo que nos une, y es los incas, los indígenas, y el tema de la cultura del maíz. Se hace en mi país chicha, se hacen remedios caseros, se hacen muchas cosas con el maíz, y me pareció muy como especial saber que en México también lo utilizan tanto. Y creo que el tema de la naturaleza es algo que en toda América Latina se debe preservar, cuidar, porque es parte autóctona de nuestra identidad. Entonces te quería felicitar. Creo que la mayoría de obras genera ese enganche, como le decimos nosotros. Bueno, muchas gracias. Estamos en Mesoamérica. Norteamérica. Exacto. Colombia. Pero somos Latinoamérica. Mesoamérica. Adelante. Bueno, pues disfruten la exposición. Creo que estamos en un momento, realmente esto ha sido un agasajo. Le vamos ¿hay alguien más? Bueno. Entonces, bueno, los invitamos a que estén al pendiente de todas nuestras actividades aquí en este museo, y pues estamos muy felices. Felicidades. Sí, muchas gracias. ¡Bravo! Y si alguien quiere comentar en sus redes sociales la experiencia que tuvo